Capítulo 4, vamos a estudiar en esta noche una historia que contó Jesús. En Marcos capítulo 4 voy a leer los primeros 9 versículos y vamos a orar para dar inicio a nuestro tiempo de meditación en la Biblia. Marcos capítulo 4 del 1 al 9. Si usted no tiene una Biblia, alguien alrededor de usted puede compartir con usted estos versículos. Dice así las Escrituras: Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: Oíd. He aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta noche te damos las gracias porque tú nos permites estar aquí. Gracias, Padre Celestial, porque tú has traído a este grupo de hermanos y amigos que nos acompañan, y te damos las gracias, Señor, porque tú nos has puesto en un lugar donde podemos escuchar tu palabra. Y te damos las gracias, Señor, porque sabemos que esto es solamente por tu gracia. Sabemos que esto es solamente porque tú eres bueno con nosotros y porque nos permites en esta noche escuchar tu voz a través de tu palabra. Y rogamos, Señor, que esta semilla que se siembra el día de hoy pueda encontrar una tierra lista y preparada para que en tu tiempo perfecto, porque a ti nada se sale de tu control, Padre, para que en tu tiempo perfecto pueda brotar y dar fruto. En el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando estaba chico, fui a visitar a mis bisabuelos. Ellos tenían un terreno bastante grande. Y yo estaba muy chico y hay algunas cosas. Ustedes saben que cuando tienen una memoria de cuando uno está chico, a veces son como flachazos de memorias. No te acuerdas de todo, solo te acuerdas de ciertas imágenes. Y una de las imágenes que tengo en mi mente es ver a mi bisabuelo a lo lejos en el sembradío. Ahora, mi bisabuelo Víctor era una persona de sombrero, de bigote, así estilo Zapata, una persona recia, ¿verdad? Una persona de mucho silencio, no le gustaba mucho hablar. Y recuerdo verlo a lo lejos lanzando la semilla. Y es interesante porque por los dos lados de mi familia, tanto los Elizondo como los Orozco, nuestros abuelos y bisabuelos sobre todo eran sembradores. Mi bisabuelo por parte de mi papá, él sembraba elote. Y mi bisabuelo Víctor, que es por parte de mi mamá, sembraba diferentes cosas. Él tenía un terreno muy grande. Y la verdad es que yo no sé mucho sobre sembrar, para ser sincero. Yo sé que quizá haya personas aquí que tengan por ahí un jardín en su casa y que quizá les guste un poco el sembrar y el tener árboles o quizá tener algunas flores. Yo no soy muy bueno para eso, para ser sincero, pero sí les puedo decir que me impresionó ver esa imagen del sembrador que salía y echaba la semilla, y esta semilla estaba cayendo sobre esos surcos que habían dejado. Y por supuesto que nuestro Señor Jesucristo aquí está contándonos una historia. Al Señor Jesús le gustaba mucho contar historias de cosas cotidianas, de cosas con las cuales nos pudiéramos relacionar. Y cuando Jesucristo vivió hace 2000 años era una cultura de mucha agricultura.
Y entonces al Señor Jesús le gustaba contar historias de este tipo. Y para entender lo que Jesús nos dice en esta historia, vamos a ir viendo estos versículos y vamos a ir entendiéndolos cada vez mejor. Y vamos a dividir estos pasajes, estos versículos en 3 puntos. Y lo primero que vamos a ver es que Jesús comienza, punto número 1, contando una historia interesante. Una historia interesante que vemos en estos versículos que acabo de leer. Esta historia que Jesús cuenta se le llama una parábola. Una parábola es una historia con un punto espiritual. Es una historia sencilla que cuenta el Señor Jesucristo, pero que tiene un punto espiritual que nos quiere decir. Y fíjense, queridos hermanos y amigos, que en el versículo 3 comienza con una palabra. Y esta palabra es muy importante para entender todo el resto de la historia. Y la palabra es, versículo 3, la primera palabra, ¿cuál es la palabra que dice ahí? Oíd. Oíd. Eso quiere decir que nuestro Señor Jesucristo, cuando comienza a contar esta historia, lo primero que quiere es que oigamos. Lo primero que quiere es que escuchemos qué es lo que Él nos quiere decir. Entonces, nos dice aquí que hay un protagonista y este protagonista es un sembrador. El sembrador salió a sembrar. Versículo 4, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Entonces este sembrador empieza a tirar la semilla y una parte de las semillas dice aquí que cayó junto al camino y al poco tiempo la semilla desaparece porque llegan las aves del cielo, se la comen y no hay fruto. Versículo 5 y versículo 6. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Pues la segunda semilla cae en piedras. Mi abuelo tenía un terreno. Mis abuelos eran de Huinalá, pero tenían un terrenito en donde se llamaba el Pedregal. ¿Por qué creen? Está lleno de piedras, ¿verdad? Entonces no había mucho en el camino más que piedras, ¿verdad? No había muchas zacate, no había césped, no había flores, había piedras. Y nos dice aquí el Señor Jesucristo que de esa semilla hubo una porción que cayó en pedregales y tampoco dio fruto, porque había caído en piedra. Versículo 7 dice, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. La tercera parte de estas semillas cae, dice aquí, entre espinos. No se nos dice, el Señor Jesucristo no nos dice qué tipo de espino era específicamente, pero no dejaron que hubiera crecimiento. Ahogaron a la semilla. Tampoco hubo fruto. Llevamos 3 tipos de semilla que no han dado fruto. Y después en el versículo 8 dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. Pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces la cuarta semilla, digamos, cae en la tierra adecuada. Cae en la tierra correcta y esta da fruto. Dice que brota, crece, produce y el fruto es muy, muy abundante. Y el Señor Jesucristo en el versículo 9 nos dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos está advirtiendo. Desde el principio de la parábola dice, escuchen. Después cuenta la historia, termina de contar la historia y dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces Jesucristo está diciendo, hay personas que van a escuchar esta historia y que van a escuchar de veras. Y hay otras personas que van a escuchar esta historia, pero no van a oír de veras, no van a escuchar verdaderamente. Quizá usted haya escuchado esa distinción que se hace entre ver, pero no observar. Me acuerdo en una ocasión que estaba viendo una plática y esta plática, la persona estaba hablando sobre cómo nosotros nos distraemos muy rápido
Y entonces él dijo, vamos a ver quiénes de ustedes son buenos para la memoria. Y preguntó, a ver, en su teléfono celular, ¿cuál es la aplicación que está en la esquina superior derecha? ¿Quién se acuerda? Y algunos se acordaban y otros no. Decían, bueno, pero ahora si le das a la siguiente pantalla, ¿te acuerdas cuál es la aplicación que está en la esquina superior derecha? Y era un poquito menos gente que se acordaba. ¿Cuál está en mi segunda pantalla? Y la tercera ni se diga. Y luego decía, bueno, ¿saben qué? Revisen a ver si lograron entender y recordar si le atinaron. Bueno, entonces abrían el celular y algunos decían sí, no. Y dice, ok, y ahora que acaban de revisar su celular, ¿qué horas eran? Porque vieron la hora, ¿verdad? Y a ver, ¿alguien de aquí se acuerda de cuál era la hora exacta que estaba en su celular? Y muchas personas no se podían acordar, aunque lo acababan de ver, pero no habían observado. ¿Por qué? Porque a lo mejor es algo que era muy cotidiano el abrir el celular. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí a veces llego al grado de la distracción de que quiero saber la hora, la reviso en mi celular, lo guardo y digo, ¿qué horas eran? Pero lo acabo de revisar, ¿verdad? Porque no estoy verdaderamente observando. Y de una manera similar, el Señor Jesucristo está diciendo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Es decir, espiritualmente hay ciertas personas que escuchan el mensaje de Jesús y hay otras personas que no. Y de hecho, en el versículo 10, y ahora vamos a ir avanzando poco a poco el resto de la historia. Porque a partir del versículo 10 vamos a ver un segundo punto y es una pregunta inesperada. Una pregunta inesperada. En el versículo 10 dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Ahora, de aquí en adelante voy a leer 1 o 2 versículos y nos vamos a ir pausadamente. La pregunta es inesperada porque no sé ustedes, pero yo siempre me sorprendo ante algunas de las preguntas de los apóstoles. Porque algunos diríamos, pero deberían de saber. Pero luego yo recuerdo que yo soy igual. Si hubiera estado allí en ese tiempo, muy probablemente hubiera hecho la misma pregunta. A ver, Señor Jesús, pero ¿a qué te referías? Versículo 11 y 12. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Hay varias verdades en estos versículos, y una de ellas es que Jesucristo dice, esta parábola, esta historia, no es nada más una historia de un sembrador. Esta es una historia que revela un aspecto del misterio del reino de Dios. Es lo que dice el versículo 11. Y el reino de Dios, queridos hermanos y amigos, ese es el mensaje de Jesús. Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, ¿de qué predicaba Jesús? ¿Qué era lo que Él pregonaba? ¿Qué era lo que Él decía? Lo que Él decía era el reino de Dios. De hecho, en el mismo libro de Marcos, cuando el libro de Marcos comienza, el Evangelio según San Marcos, el Señor Jesucristo comienza diciendo, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Y el reino de Dios quiere decir que Dios tiene un reino. Él es el rey. Y que Dios ha mandado por el mundo que se predique las buenas nuevas del Evangelio para que aquellos que escuchan el mensaje del reino en Jesucristo, el Hijo del Rey, puedan ser parte de este reino de Dios. La salvación del alma tiene que ver con oír el mensaje y creer en Jesucristo. Entonces Jesucristo está contando una historia que tiene un significado espiritual. Y el significado espiritual es que esto tiene que ver con el reino de Dios. Y el reino de Dios tiene que ver con la salvación de tu alma y de mi alma. Y lo que el rey está diciendo es, yo he enviado a mi Hijo Jesús. He enviado a mi Hijo Jesucristo y Él nació en un pesebre, como hemos estado recordando en estos días. Pero no solamente nació en el pesebre, sino que Él creció, ¿verdad? Y tuvo un tiempo de ministerio. Y dicen las Escrituras que el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario y que murió allí por los
pecados. Y dicen las Escrituras que todo aquel que cree en Jesucristo, que todo aquel que deposita su confianza en Jesús y que se arrepiente de sus pecados y que se considera a sí mismo como un pecador necesitado, entonces mis pecados quedan perdonados. Y no solamente quedan mis pecados perdonados, sino que además Jesucristo viene a morar en mi vida y me da la justicia, me da la santidad, me da la comunión con Dios. Queridos hermanos y amigos, de lo que Jesús está hablando aquí es una historia que puede transformar tu vida. Y no la puede transformar porque es algo que tú puedas hacer. La puede transformar porque es algo que Dios hace en tu corazón y en mi corazón. Versículo 13 dice, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas estas parábolas? Los apóstoles eran un poquito de cabeza dura y nosotros también. Porque Dios nos habla una y otra vez. Y si tú estás aquí, quiere decir que Dios hizo que las cosas a tu alrededor se dieran para que tú estuvieras aquí. ¿Se dan cuenta que este evento que estamos teniendo con ustedes aquí, hay muchas cosas que este evento sería muy diferente si no fuera porque Dios lo permitió? Por ejemplo, imagínense que de camino para acá mi carro se hubiera averiado. Pues esta reunión sería muy diferente, ¿verdad? Si me hubieran chocado, por ejemplo. O cuántas cosas pudieran haber pasado, pero Dios, porque quiso, permitió que estuviéramos aquí en esta tarde-noche. Y no solamente que estés aquí, sino que escuches una historia sobre tu estado espiritual. Qué privilegio es que Dios nos permita esto. Esto nos lleva a un tercer punto en el cual vamos a pasar el resto de nuestro tiempo. El tercer punto es una respuesta reveladora. Una respuesta reveladora, porque ahora Jesús nos va a explicar esta historia. Nos vamos a ir poco a poco. Versículo 14 primero dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Entonces, el sembrador es aquella persona que trae la palabra de Dios y que la está compartiendo con otros. Ese es el sembrador. Entonces, aquí nos dice que esto se trata de personas que están compartiendo con otros la palabra del Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de Jesucristo, que en Jesucristo hay salvación, que en Jesucristo hay perdón de nuestros pecados, que si yo me arrepiento de mis pecados y creo en Jesucristo verdaderamente, mis pecados quedan perdonados y la justicia de Cristo es puesta sobre mí. Y el sembrador es el que lleva esa palabra. El corazón en la cultura hebrea, en la cultura judía, era la parte, se considera como la parte más íntima del ser humano. Tiene que ver con la parte espiritual. Cuando habla aquí de sembrar en tu corazón, no se está refiriendo de una manera literal en ese órgano que está bombeando sangre, sino que está hablando de una manera espiritual a lo más íntimo de tu ser, a donde está tu verdadero ser, quién eres tú. Ese es tu corazón, en donde está tu voluntad, en donde están tus sentimientos. Ese es tu corazón. Y las Escrituras dicen que Dios quiere llegar a tu corazón. Versículo 15, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces vemos el primer grupo. El primer grupo es una persona que tiene el corazón duro. Son personas que escuchan la palabra, pero ni siquiera entra. Y Satanás se aprovecha de eso e inmediatamente quita cualquier rastro de la palabra en la mente de esta persona. Cuando hablamos acerca de Satanás, decía el profesor Lewis, que fue profesor en la Universidad de Cambridge, decía, cuando se trata de Satanás hay dos grandes peligros. O obsesionarte con él o creer que no existe. Uno de esos dos. Y muchas personas caen en uno de los dos. O tienen una obsesión por lo oculto, por el ocultismo, que es incorrecto. Y otros
no existe. Y a Satanás le gusta en cualquiera en la que tú estés. Si estás en la obsesión o si estás en que no crees que existe, él no tiene ningún problema. Si tú no crees que existe, mejor para él. ¿Por qué? Porque puede actuar sin que tú te des cuenta. Y dice el Señor Jesucristo que cuando la semilla, que es la palabra de Dios, cae en un corazón duro y por así decirlo rebota, Satanás dice, esta es mi oportunidad, la quita. No quiere ningún rastro de la palabra de Dios en el corazón de esta persona. Aquellas personas que tienen un corazón que se ha endurecido hacia Dios, a veces se endurece por varias razones. Y si tú estás en esta categoría, quisiera hablarte a ti con mucho cariño, pero también con mucha franqueza. Cuando una persona se endurece hacia Dios, a veces es porque está enojada con Dios. Algo pasó en su vida que ha causado un enojo o una amargura hacia Dios. Yo he hablado con muchas personas a lo largo de los años que me dicen, yo no puedo creer en Dios porque, y algunos me han dicho, es más, yo no creo que Dios exista y además lo odio. Y a veces yo me pregunto, ¿cómo puedes odiar a alguien que no existe, verdad? Quizá es porque hay algo dentro de ti que te sigue susurrando al oído que Dios verdaderamente está ahí. Hay otras personas que no están enojadas con Dios, pero sí están enojadas con la iglesia, o están enojadas con cristianos, o están enojadas con una persona que decía ser cristiano que les hizo algo. Y cuando uno piensa en estas cosas, por supuesto que te causa tristeza por la situación en la que hayan pasado, o por la persona que les hizo algún daño. Pero el Señor Jesucristo nos está invitando a venir a Él. A Jesús. No está diciendo que tienes que venir a convertirte a una iglesia, sino que Él está diciendo que te conviertas a una persona. Y esta persona es Jesús. Hay otras personas con las cuales he tenido la oportunidad de hablar que tienen alguna objeción intelectual, ya sea al Evangelio o ya sea a Dios. Algunas de estas personas son gente con un alto coeficiente intelectual, son personas estudiadas, son personas que tienen mucho conocimiento y de alguna manera dicen, yo tengo objeciones intelectuales hacia Dios. Y pueden haber muchas otras razones para que el corazón de alguien se endurezca al Evangelio y a la palabra que Dios quiere sembrar en el corazón. Y quizá haya alguien que esté en esta categoría. Y si tú estás en esta categoría, lo que te puedo decir es que las Escrituras nos dicen que Dios quiere tomar tu corazón y hacer una cirugía de corazón abierto y quitar el corazón de piedra y ponerte un corazón de carne. Un corazón que palpita. Un corazón que palpita por las cosas que trascienden nuestra existencia. Aquellas cosas que verdaderamente van más allá de simplemente quiénes somos y que tienen que ver con Dios y que tienen que ver con el verdadero amor que Dios ofrece a aquellos que son de Jesucristo. Cuando el profesor Lewis, que como mencioné era un profesor en Cambridge, él era un ateo y odiaba a Dios. Y cuando Dios empezó a traerlo hacia él, dice en su autobiografía, dice, yo vine a Dios pataleando. Y cuando fue mi conversión, de todos los que se sorprendieron de mi conversión, el más sorprendido fui yo. No podía creerlo. No podía creerlo que después de toda una vida de estar diciéndole no a Dios, Él finalmente pudo más que yo. Y quebrantó mi corazón y me trajo a sus pies. Y fíjense que en uno de sus libros que se llama Cautivado por el gozo, dice el profesor Lewis, encontré gozo con G mayúscula. O sea, gozo, verdadero gozo, un gozo profundo. Quebrantó su corazón. Versículo 16 y 17. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo,
pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. El segundo grupo, hermanos y amigos, son aquellos que su corazón, la semilla no entra a profundidad, sino que se queda solamente en la superficie y hay solamente una profesión aparente, pero no hay una conversión real. Como dijo una vez una persona, es cuando alguien hizo una profesión de fe, pero no tiene posesión de la fe. No verdaderamente ha creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Por tanto, cuando viene la tribulación, cuando vienen las dificultades del mundo, fácilmente se desvían, porque no hay raíz. Y ese es uno de los graves peligros que puede haber incluso en esta noche. Y es que cuando la semilla entre a tu corazón, no entre a echar raíz, sino que sea solamente algo superficial. Cuando estaba un poco más chico, en la reunión de jóvenes, vino un muchacho que al principio parecía estar muy emocionado con las cosas del Señor, con las cosas de Cristo, y de repente empezó a faltar, y después ya no lo vimos, y en una ocasión íbamos, mi papá y yo íbamos por ahí caminando cerca de la congregación de Central, y nos encontramos con el joven que iba caminando, y cuando el joven vio a mi papá, que en ese tiempo era el líder de los jóvenes, agachó la cabeza y no quería ni vernos, y entonces le preguntamos qué pasó. Y nos dimos cuenta que aunque al principio quizá había tenido cierto entusiasmo, la palabra no había encontrado raíz en su corazón. No había verdaderamente venido a los pies del Señor Jesucristo, sino que se había quedado como una emoción. Algo emocional, pero no algo que había echado raíz en su corazón. Entonces el Señor Jesucristo nos dice, tenemos aquí un grupo que ni siquiera echa raíz porque está duro el corazón, es el primer grupo. El segundo grupo tampoco echa raíz. ¿Por qué? Porque está haciendo, de alguna manera, está encontrando la tribulación. Y eso lo hace irse del camino. Versículos 18 y 19. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces el tercer grupo es el del corazón afanoso. He estado pensando mucho en el afán en estos tiempos, porque cuando llega la Navidad y estos tiempos de Navidad, que deberían de ser tiempos en donde recordamos a nuestro Señor Jesucristo, resultan que son tiempos de mucha ansiedad para muchas personas. Y uno lo puede notar en algo tan sencillo como el tráfico, ¿verdad? Donde la gente está muy agitada y ajetreada y pensando, ¿podré comprar todos los regalos que quiero comprar? ¿Verdad? ¿Será que esta Navidad ahora sí seré feliz? Porque buscamos la felicidad en las cosas temporales. Buscamos la felicidad en ese momento en familia. Buscamos la felicidad en ese regalo que recibimos. Y esas cosas no son necesariamente malas, excepto cuando queremos llenar con ellas un vacío espiritual. Porque esas son cosas materiales. Saben que hay una estadística que siempre me llama mucho la atención, que dice que los suicidios suben mucho después del tiempo de Navidad, porque la gente está esperando satisfacer su corazón y piensa que quizá esta Navidad seré feliz. Y cuando pasa y se dan cuenta que las cosas continúan igual y que ese nuevo regalo no satisface mi corazón y que ese familiar sigue enojado conmigo, y que esa situación financiera no se ha resuelto, y entonces lo temporal y lo terrenal empieza a tomar el corazón y la persona termina completamente ansiosa. En una ocasión el Señor Jesucristo fue a visitar a dos hermanas. Una de ellas se llamaba Marta y una de ellas se llamaba María.
Y dicen las Escrituras que el Señor Jesucristo empezó a enseñar y una de ellas se sentó a los pies del Señor Jesucristo a escuchar lo que Jesucristo tenía que decir. Pero la otra hermana, no, sino que estaba muy afanada haciendo muchas cosas. Y entonces finalmente ella ve al Señor Jesucristo y le dice: Señor Jesucristo, ¿por qué no le dices a mi hermana que me ayude? Aquí estoy yo muy afanada con muchas cosas y estás tú aquí de nuestra visita y mírala a ella, ahí sentada, escuchándote. Hay muchas cosas que hacer. Y Jesús le responde: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Porque había escuchado. Oíd, dice el Señor Jesucristo. El que tiene oídos para oír, que oiga, dice el Señor Jesucristo. El engaño de las riquezas es sutil y es muy fuerte en nuestra ciudad. El sueño regiomontano es tener éxito y tener dinero. Esos son los dos grandes ídolos regiomontanos delante de cual muchas personas están inclinándose. En una ocasión, mi padre habló con un hombre que sacó la cartera, la levantó en alto y dijo: este es mi Dios. Y muchas personas quizá no harían eso, pero sí es lo que está en su corazón. El dinero es su Dios. Hay personas que su reflexión en el espejo es su Dios. ¿Cómo se ven? ¿Cómo me veo el día de hoy? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que no tengo? ¿Cuántos juguetes tengo? Y hay personas que piensan: si yo tengo más juguetes que los demás, voy a ser feliz. Y si puedo acumular más cosas, entonces voy a ser más feliz. Y hay personas que han acumulado muchísimas cosas y terminan vacíos. Tengo un amigo finlandés. Me dice que en Finlandia prácticamente se ha erradicado la pobreza. Y es uno de los lugares con una gran tasa de suicidios. Y él me dijo: ¿sabes qué? En Finlandia, si tú le preguntas a alguien que si conoce a alguien cercano que se ha suicidado, todos te dicen que sí. Todos. Y le dije: ¿pero por qué? Me dijo: porque en Finlandia la gente lo tiene todo, pero está vacía por dentro. Y cuando lo tienes todo, materialmente hablando, y aún así no logras satisfacer tu interior, dices: ¿de qué sirve entonces? Dijo un pastor hace 800 años, dijo: 1800 años, dijo: nos creaste para ti y nuestras almas no encuentran descanso hasta hallar reposo en ti. Nos creaste para ti. Dios nos ha creado en nuestro interior con por así decirlo, un hueco que Él solamente llena. Y hablo de manera metafórica porque Dios no quiere llenar solo un hueco. Él quiere llenarte por completo. Quiere llenar todo tu ser. Y fíjense que este tercer grupo, el grupo que había sido engañado por las riquezas, no escuchó lo que Jesucristo ha dicho. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. No porque ningún rico pueda entrar, a eso no se refiere, sino a aquellos que hacen de la riqueza su ídolo, a los que aman a las riquezas. Y qué fácil es caer en eso. Versículo 20. Vamos al versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. El cuarto grupo es el de corazón receptivo. Es el del corazón humillado. Es el del corazón dispuesto. Es el que oye la palabra de Dios. Quisiera leerles algunos versículos que dicen las Escrituras. Escuchen con mucha atención. Jesucristo dijo así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
El Señor Jesucristo dice que aquella persona que escucha la palabra de Dios y que le cree a Dios y que cree en el Señor Jesucristo no será condenado, sino que ha pasado de muerte espiritual a vida espiritual. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan nos dice el evangelista: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Queridos hermanos y queridos amigos, las Escrituras nos dicen que cuando una persona tiene un corazón receptivo, cuando una persona tiene un corazón de la tierra buena, en donde cae la palabra, y que verdaderamente echa raíz y trae fruto, es la persona que reconoce quién es Él como persona y quién es Jesús. ¿Quién soy yo? Yo soy un pecador delante de Dios. Y yo sé que cuando hablamos acerca del pecado, algunos se pueden poner un poquito incómodos con eso porque estamos acostumbrados a que la gente nos diga: no, todo está bien, tú estás bien, tú estás bien. Y nos incomoda cuando viene Dios en su palabra y nos dice: no estás bien. Vas por el camino equivocado. Si sigues por ese camino, vas a llegar a la destrucción. Pero lo hermoso de las buenas nuevas de Jesucristo es que Dios envió a su Hijo. Dios no nada más dijo: ahí se los voy a anunciar. Dios envía a su Hijo a anunciarnos las buenas nuevas. Y es que podemos tener una relación con Dios a través de Jesús. Porque a diferencia de nosotros, Jesús no cometió pecado. A diferencia de nosotros, Jesús fue obediente a Dios en todo. Y dice la Biblia que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, Él murió por los pecados, y todo aquel que cree en Él, que pone su completa confianza en el Señor Jesucristo y que se reconoce pecador y que reconoce que Él es perfecto y que Él es el Salvador del mundo, entonces Dios hace algo espiritual. Y este es el milagro espiritual que Dios hace en el corazón de aquel que se reconoce pecador y cree en Jesús. El milagro es este: tus pecados quedan borrados delante de la presencia del Señor. Y entonces la justicia perfecta de Jesucristo es puesta sobre ti. De manera que cuando tú estés delante de la presencia del Señor, porque algún día todos nosotros estaremos ante el trono de Dios, y Dios diga: ¿y tú por qué entras a mi presencia? Tú puedes decir: yo no entro por mis propias obras, porque mis propias obras no son suficientes, ni las tuyas ni las mías. Yo entro porque vengo cubierto de Jesús. Jesucristo ha entrado a mi vida. Jesucristo me ha renovado por completo. Yo no vengo por mis méritos, vengo por los méritos del Hijo de Dios. Y dicen las Escrituras que aquellos que creen en Jesucristo, Dios les da el poder, Dios les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. En el libro de Juan dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y quisiera por un momento que medites en esto que Jesucristo nos acaba de decir. Hay 4 tipos de corazones, hablando espiritualmente: el corazón duro, el corazón superficial, el corazón afanoso y el corazón receptivo. Y la pregunta es: ¿cuál corazón eres tú? ¿Cuál corazón eres tú? Queridos amigos y queridos hermanos, en esta noche el Señor Jesucristo se ha acercado a nosotros a través de su palabra y nos ha permitido escuchar el mensaje de la salvación. Y en esta noche el Señor Jesucristo dice: ven a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Debe de llegar un punto en tu vida en donde digas: ya no más de mi vida.
Quiero una vida nueva en Jesucristo y donde tú puedas inclinarte delante de la presencia del Señor espiritualmente y decir, Señor, yo sé que soy un gran pecador, pero creo en un gran Salvador. Y que Jesucristo no sea tu plan B, C o D, sino que sea el plan de tu vida, la salvación de tu alma. Y en esta noche el Señor Jesucristo dice, ven a mí. Ven con un corazón receptivo. Abre tu corazón para que entre la palabra de Dios y para que haya fruto en ti. Pero al igual que estos 4 corazones, en esta noche puede haber esos 4 corazones. Puede ser que haya alguien aquí que la palabra simplemente va a rebotar. O quizá alguien va a decir, esto es para mí algo solamente de las emociones. Habrá alguien que diga, no, es que yo tengo todavía muchas otras cosas que hacer. Tengo mucho trabajo por delante, tengo muchas cosas, estoy muy afanado, no tengo tiempo para esto. Ya será otro día, quizá mañana, quizá pasado mañana, quizá cuando esté a punto de morir, antes de que dé mi último aliento, entonces creeré. Pero ahorita no tengo tiempo para estas cosas. Pero te digo algo, nadie nos asegura el mañana. Y las Escrituras nos dicen, en tanto que se dice hoy, en tanto que se dice hoy, escucha a Cristo y abre tu corazón al Señor Jesucristo. Les voy a invitar a cerrar los ojos para tener un tiempo de meditación. Y con los ojos cerrados, quizá haya alguien en esta noche que diga, sabes, yo quiero ser ese corazón receptivo. Yo quiero ser ese corazón receptivo. Yo quiero venir a los pies del Señor Jesucristo. No lo puedo hacer en mis fuerzas, pero confío en Jesús. Quiero arrepentirme de mis pecados. Quiero creer en Él. Quiero poner mi confianza en Jesucristo. Si ese eres tú, si Dios a través de su Espíritu Santo, si Dios está hablando a tu corazón y si en este momento en tu corazón tú puedes de alguna manera sentir la obra del Espíritu Santo que te está diciendo, ven a Jesús, abandona tus pecados, cree en Jesucristo, entonces quisiera hablarte a ti en esta noche. Si ese eres tú, yo quisiera invitarte en este momento a que tú ores al Señor y que le entregues tu vida a Jesucristo. Para que en este momento tú ores al Señor y le entregues tu vida a Jesucristo. Ahora, quizá haya alguien que no sabe cómo orar. A lo mejor no lo has hecho muy a menudo. Déjame ayudarte a orar. Yo voy a hacer una oración la cual tú puedes repetir en tu mente en silencio o puedes orar con tus propias palabras. Lo importante aquí no es, la oración no es en sí lo que salva. Lo que salva es la fe en Jesucristo. Eso es lo que salva. Así que yo te voy a guiar y puedes orar en silencio en tu mente, si así lo deseas. Si tú quieres ser un corazón receptivo y poner tu fe en Jesús, puedes orar así: Señor Jesucristo, no quiero ser un corazón duro. No quiero ser un corazón superficial. No quiero ser un corazón afanoso. Quiero ser el corazón receptivo. No hay nada en mí que me pueda salvar. Pero en esta noche me reconozco como un pecador y reconozco que Jesucristo es el gran Salvador, mi gran Salvador. Entrego mi vida a Jesucristo. Tómame, Señor, en tus manos y recibo por la fe el regalo de la salvación. Así con los ojos cerrados,
si alguien en esta noche hizo esta oración, ya sea con tus propias palabras o esta oración que acabo de hacer, pudieras rápidamente levantar tu mano y volverla a poner en tu lugar. No tiene que tomar mucho tiempo, pero si ese eres tú, pudieras, gracias a Dios, habrá alguien más que haya orado en esta noche, que haya dicho, yo quiero darle mi vida al Señor Jesucristo, yo quiero entregarle mi corazón. ¿Habrá alguien más que haya hecho esta oración? Gracias a Dios. ¿Habrá alguien más que en esta noche diga, yo quiero entregarle mi vida al Señor Jesucristo? Yo he orado y quisiera que alguien pudiera hablar conmigo. ¿Alguien más? El Señor Jesucristo nos llama y sus brazos están abiertos. Dicen las Escrituras que todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Alguien más? Padre Celestial, bendecimos tu nombre. Eres un Dios bueno, eres un Dios misericordioso. Te rogamos en esta noche, Señor, que tú puedas traer salvación a muchas personas. Señor, que seas tú el que salve, porque nosotros nada podemos hacer, pero tú eres el Dios que salva. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este video haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te suscribas y veas más videos como este en nuestro canal en YouTube. No te olvides de dar like y compartir el video. Visita nuestro sitio web en iglesiacvn.org, en el cual encontrarás diversos recursos para el desarrollo de tu vida cristiana. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Iglesia Cristiana, Vida Nueva para las Naciones.